Bienvenidos a bordo. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Vamos a lo que nos interesa. Como les decía, Afra Saraolu ha hecho una confesión bomba, de esas que dejan huella. Una confesión que en realidad nos ha dado un poco de información sobre Mert, y que sinceramente nos ha dejado a todos con la mandíbula por el suelo. Pero, ¿de qué se trata exactamente? ¿Qué secreto impensable ha revelado Afra? Prepárense porque la revelación está a punto de llegar. Para ponerlos en contexto, y que nadie se pierda en la historia, recordemos que Afra y Mert no solo son compañeros de trabajo en la exitosísima serie Yalan, sino que también fueron pareja en la vida real. Su relación, aunque breve, fue muy seguida por los medios y por todos los fans. Era imposible no notar la chispa entre ellos, y cuando anunciaron su noviazgo, el mundo de las series turcas enloqueció. Y aunque ahora ya no están juntos sentimentalmente, la química que tienen en pantalla sigue siendo evidente, palpable, y eso es algo que a todos nos gusta, nos encanta, nos hace soñar y nos da esperanzas de que el amor verdadero exista. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la complicidad que irradian, todo eso ha hecho que los fans de Yalan sigan soñando con una reconciliación. Y aunque la vida a veces nos sorprende con giros inesperados, es imposible negar que Afra y Mert tienen una conexión especial, una conexión que trasciende la pantalla y que llega directamente a nuestros corazones. Hace poco, en una entrevista, Afra fue preguntada sobre cómo es trabajar con Mert, y ahí fue donde la magia ocurrió. En lugar de dar la típica respuesta diplomática y genérica que suelen dar los famosos, Afra se sinceró. Y no solo eso, sino que reveló un detalle que nadie esperaba. Un secreto que nos dejó a todos con la boca abierta. Prestad atención, porque lo que viene es impresionante. La pregunta era sencilla: ¿cómo es Mert Ramazan Demir como compañero de trabajo? Y la respuesta de Afra fue sorprendente. Empezó diciendo que obviamente trabajar con Mert es muy fácil, que se llevan muy bien, que la conexión entre ellos es innegable, que se respetan mucho y que siempre se apoyan mutuamente. Hasta ahí, todo normal, todo esperado. Pero luego, vino lo bueno. Lo que nadie se imaginaba. Lo que hizo que todos los fans se volvieran locos. Afra reveló que Mert tiene un hábito muy peculiar, que según ella, nadie se imagina. Y aquí es donde viene lo impensable. Resulta que a Mert le encanta coleccionar calcetines. Sí, lo escucharon bien. Mert Ramazan Demir, el galán turco por excelencia, el hombre que derrite corazones con una simple mirada, es un coleccionista de calcetines. Y no cualquier tipo de calcetines, no señor. Afra contó que Mert tiene una colección enorme, una colección que dejaría sin aliento a cualquier amante de la moda, de todos los colores, diseños y tipos imaginables. Desde calcetines lisos y clásicos, pasando por calcetines con estampados extravagantes y divertidos, hasta calcetines de edición limitada, de diseñadores exclusivos y de materiales exquisitos. La verdad, yo no me lo esperaba. ¿Ustedes? Siempre nos imaginamos a los famosos con hábitos más sofisticados. Quizás coleccionando arte, coches de lujo, relojes de alta gama. Pero calcetines. Es algo tan normal, tan humano. Y eso es lo que creo hace que esta confesión sea tan especial, tan entrañable. Porque nos demuestra que a pesar de la fama, el dinero y el glamour, Mert es una persona como cualquiera de nosotros, con gustos, aficiones y pequeñas manías. Afra continuó explicando que Mert es muy meticuloso con su colección. Que los tiene ordenados por colores, por tipo de tejido, por ocasión, por nivel de formalidad, y que siempre está buscando nuevos diseños para agregar a su ya extensa colección. Incluso, según contó Afra, Mert tiene un armario entero dedicado exclusivamente a sus calcetines. Un armario completo, solo para sus calcetines. Increíble. Un paraíso para cualquier amante de los calcetines. Un templo dedicado a la comodidad y al estilo. Definitivamente Mert sabe cómo consentirse. La reacción de los fans, por supuesto, no se hizo esperar. Las redes sociales se inundaron de comentarios y memes sobre el tema. Twitter, Instagram, Facebook, todas las plataformas se llenaron de mensajes de sorpresa, de humor, de cariño y sobre todo, de admiración por Mert. Algunos se lo tomaron con humor creando memes divertidísimos sobre Mert y sus calcetines. Otros se quedaron boquiabiertos, sin poder creer lo que habían escuchado.
Pero todos, absolutamente todos, coincidieron en que esta confesión ha humanizado aún más a Mert Ramazan Demir. Y es que al final del día, ¿quién no tiene un pequeño vicio? ¿Quién no tiene sus manías y sus aficiones? Todos tenemos nuestras debilidades, nuestras pasiones, aquello que nos hace únicos y especiales. Y el hecho de que Mert, una persona tan famosa y admirada, tenga una afición tan simple y cotidiana, lo hace aún más cercano a nosotros, más accesible, más real. Nos demuestra que detrás de la imagen de galán de televisión, hay una persona de carne y hueso, con sus propias peculiaridades y sus gustos personales. Pero, ¿qué más podemos deducir de esta confesión? ¿Qué otros secretos podemos desentrañar a partir de la revelación de Afra? Bueno, en primer lugar, que Afra y Mert mantienen una buena relación, a pesar de su ruptura sentimental. Parece que conservan el cariño y el respeto mutuo, y que han sabido mantener una amistad sólida y duradera, algo que es muy bonito de ver y que demuestra la madurez y la inteligencia de ambos. En segundo lugar, esta confesión nos da una idea de la personalidad de Mert. Nos demuestra que es una persona organizada, meticulosa, con un gusto particular por los detalles y que tiene un gran sentido del humor. También nos indica que es una persona creativa, que le gusta expresar su individualidad, y que no le da miedo mostrar sus aficiones más personales. Un hombre que no teme ser el mismo, que se siente cómodo con sus gustos y que no tiene complejos a la hora de mostrar su verdadera personalidad. Bravo por Mert. Y por último, esta confesión nos enseña que a pesar de todo el glamour y la fama que los rodea, los famosos también son personas normales, con intereses y aficiones como las de todos nosotros. Nos demuestra que detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, existen seres humanos con sueños, anhelos y pequeñas manías. Y eso, creo, es lo más valioso de todo. Así que, resumiendo, Afra Saraolu nos ha revelado el secreto impensable de Mert Ramazan Demir, le encantan los calcetines. Una confesión que nos ha sorprendido a todos, pero que también nos ha hecho querer aún más a este talentoso actor turco. Y es que, señoras y señores, los calcetines son el nuevo fetiche de Mert Ramazan Demir. Prepárense para ver al galán turco lucir sus coloridos y originales calcetines en las próximas alfombras rojas y eventos públicos. Seguro que se convierte en una tendencia. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan enterado de este secreto tan curioso y que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo. Me encanta el chisme. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la confesión de Afra? ¿Ya sabían que Mert coleccionaba calcetines? ¿Cuál es su opinión sobre todo esto? ¿Creen que Mert tiene un calcetín favorito? ¿Cuál sería? Me encantaría leerlos. Quiero saber qué piensan. Compartan sus teorías, sus ideas, sus expectativas. La caja de comentarios es suya. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse más noticias y chismes sobre el mundo de las series turcas, entrevistas exclusivas, análisis profundos de las tramas y sobre todo, mucha diversión. Y si ya están suscritos, muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Son lo máximo. Gracias por su apoyo. Y antes de despedirme, quiero mandarles un saludo especial a todos los que siempre están ahí, a los que comentan, a los que comparten mis vídeos, a los que me dan su cariño y su apoyo. Ustedes son la razón por la que hago esto. Gracias por ser parte de mi canal. Les quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y no se olviden de poner sus calcetines favoritos. Adiós.